cuando hablamos de tumores del sistema nervioso central y hablamos de la última actualización, de la última actualización de la OMS, como que nos asusta un poquito, y pensamos que ya no podemos hacer diagnóstico porque necesitamos estudios moleculares y necesitamos muchas cosas para hacer diagnóstico, pero espero que después de esta charla, eh, quede como quede como, les quede pues como mensaje que todavía hay muchas cosas que podemos hacer como con morfología y que son cosas que podemos, con las que podemos ayudar a nuestros clínicos y a nuestros pacientes. Y la otra, pues es que efectivamente hay que saber de estas cosas moleculares, hay que saber de estos últimos cambios para poder también saber hasta dónde podemos llegar con un diagnóstico morfológico. Entonces, espero que el objetivo se cumpla y por favor, al final, pues me dará mucho gusto escuchar sus comentarios y sus preguntas. Entonces, como ya nos mencionó la doctora Romero, la charla de esta ocasión pues es una actualización en estos gliomas difusos de tipo adulto y para ello dividí la charla esencialmente en tres partes. La primera pues es cómo se clasifican estas neoplasias, después cuáles son los métodos de diagnóstico y pronóstico predictivos que utilizamos para hacer el diagnóstico y por último cuáles son los criterios para cada una de estas entidades. Para ello, me imagino que ya lo habrán tratado en la sesión anterior probablemente, pero bueno, quise hacer como una recapitulación de cuáles han sido los cambios mayores de esta clasificación de la OMS con respecto a sus distintas ediciones. La quinta edición, que es la actual que nos rige del 2021, pues es una edición que fue esperada por mucho tiempo porque en esta pues ya se hace un diagnóstico integrado y de hecho se hace un diagnóstico estratificado tomando en cuenta las características histopatológicas, tomando en cuenta el grado de la OMS y las características moleculares de estos tumores. Entonces, por eso es importante conocerla. Esta se basó en gran medida en esta serie de artículos que les recomiendo mucho que les echen un vistazo, que son de este comité o de este consenso que se llama See Impact Now, que fueron un grupo de neuropatólogos de varios países y obviamente de los más renombrados del mundo para hacer como una especie de guías con respecto a las nuevas a las actualizaciones que se estaban dando con respecto a distintas entidades para poder hacer una manera más homogénea de diagnosticar estas neoplasias. Entonces, después voy a regresar a esto porque es, como ustedes pueden ver, la primera pues era, déjenme ver si puedo, sí. Por ejemplo, esta primera que trató de cómo mencionar o cómo hacer que cómo diagnosticar los tumores en los que no teníamos estudios moleculares, por ejemplo. Y en esto fue cuando vino el not otherwise specified o not elsewhere classified, y en esto lo vamos a mencionar un poquito después. Y después vinieron también como guías para diagnosticar otros tipos de tumores, como los de la línea media, cómo diagnosticar los tumores IDH mutantes versus los glioblastomas, en fin. En resumen, la terminología ha cambiado un poco, ya no utilizamos la palabra entidad, se utiliza un tipo de tumor y en vez de usar variantes histológicas, usamos la palabra subtipos histológicos y esto le da como una mayor precisión al diagnóstico. También uno de los grandes cambios, pues es que ya no se utilizan números romanos para evitar la confusión con respecto a que a veces se nos olvida uno y en vez de en vez de tres es dos y viceversa. Entonces ahora se utilizan números arábigos y también el poner entre paréntesis que esta clasificación de la OMS o este grado OMS es del sistema nervioso central, porque hay algunas neoplasias que se contraponen con otros órganos o con otros tejidos, por ejemplo, con tejidos blandos, en el caso específico del tumor fibroso solitario. Y entonces esta clasificación es importante poner entre paréntesis que estamos utilizando la clasificación del sistema nervioso central. Y por último, el quitar como equivalente la palabra anaplásico como grado 3, porque bueno, esto también hay neoplasias en las que esto pues finalmente no aplica y entonces hay tumores que presentan anaplasia, pero no necesariamente representan un grado 3. Ahora, con respecto al grado, las características histológicas son las que siempre hemos utilizado para asignar un grado OMS. Sin embargo, en esta última clasificación se hace particular énfasis también en en las características moleculares. Y aquí es donde les digo que, bueno, particularmente en nuestros medios en donde tenemos limitaciones de cómo hacer estudios de inmunistoquímica y más aún de estudios moleculares, es cuando es
creo que viene particularmente útil utilizar valga la redundancia, perdón, el emplear sin otra especificación o not otherwise specified, NOS, para aquellos casos en los que la evaluación histológica o molecular es insuficiente o no se llevó a cabo de manera exitosa. Entonces, en estos casos es cuando solo contamos con la morfología y cuando los estudios con los que contamos son limitados. Y el no clasificable o not elsewhere classified, este es cuando la evaluación sí se pudo llevar a cabo, pero no fue concluyente. O sea, se hizo, se tuvieron los resultados, pero no se puede llegar a una conclusión. Entonces, creo que más en nuestros casos aplica más el término de not otherwise specified, porque en varias ocasiones no tendremos quizás todos los recursos para poder hacer o complementar el diagnóstico en estas neoplasias. Ahora, también les mencionaba esto del diagnóstico estratificado, que esto es algo que sugiere la OMS en la última clasificación, diagnosticando los tumores de acuerdo con su localización, el diagnóstico integrado, que como ya lo mencionamos, junta o integra los hallazgos histológicos con los moleculares, la clasificación histológica, muy importante precisamente para cuando no podemos echar mano de estudios adicionales, el grado de la OMS, otra vez entre paréntesis esto del sistema nervioso central y la información molecular. Y aquí les pongo algunos ejemplos. El ejemplo 1, pues es una lesión en el lóbulo frontal derecho. El diagnóstico integrado sería oligodendroglioma IDH mutado con codeleción 1P19Q, tomando en cuenta que se le haya podido hacer el estudio. Histológicamente es un oligodendroglioma. El grado de la OMS es un grado 3 y entonces aquí es donde se añade cuáles fueron los métodos que se utilizaron para llegar a ese diagnóstico integrado, que en este caso fue la inmunohistoquímica para IDH1 y la hibridación in situ para la codelación 1P19Q. ¿Qué pasa si no tengo alguna de estas alternativas? ¿Qué pasa si no tengo algunos de estos marcadores? Bueno, pues entonces sigo pudiendo hacer el diagnóstico de la localización, lóbulo frontal derecho, oligodendroglioma NOS. ¿Por qué? Porque no conté con los estudios adicionales para poder analizar este tumor. Histológicamente se ve como un oligodendroglioma que corresponde a un grado 3 por sus características que vamos a mencionar. Y entonces ahí es donde ponemos una nota que el análisis de las mutaciones en IDH1, 2 y la codeleción no están disponibles. Entonces, finalmente le estamos aportando a nuestros clínicos información valiosa porque le estamos diciendo, este tumor se ve como un oligodendroglioma, se ve como un oligo de grado alto y entonces ellos con esta información les puede servir para dar el seguimiento a sus pacientes. Y el ejemplo 3, pues pensamos que tenemos, por ejemplo, la inmunohistoquímica, pero no tenemos manera de hacer el análisis de la codeleción. Bueno, en ese caso, pues igualmente podemos añadir la localización. Podemos decir que es un glioma infiltrante, IDH mutado, que tiene morfología de oligodendroglioma grado 3, y podemos decir que la inmunohistoquímica se hizo, por ejemplo, para detectar la mutación IDH1 y el análisis de la codeleción no está disponible. Entonces, este diagnóstico estratificado creo que nos sirve como una muy buena guía para saber hasta dónde, qué tan lejos podemos llegar en un diagnóstico con base en las herramientas que tenemos, HIE, inmunohistoquímica o algún estudio adicional. Para esto también es importante conocer los criterios diagnósticos y las tablas que vienen en cada uno de estos tumores, en los que incluyen los criterios esenciales y los criterios deseables. Y los esenciales obviamente son aquellos que se requieren para poder hacer el diagnóstico y los deseables son hallazgos complementarios que sustentan el diagnóstico de estas entidades. Y esto creo que también nos ayuda como que refuerza la parte del diagnóstico estratificado que mencioné anteriormente. Las neoplasias del sistema nervioso central, como ya probablemente vieron, es un grupo amplísimo de tumores. Se añadieron nuevas entidades, otras entidades se revisaron, pero el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues es ese y se ve como muy chiquito. Y la verdad es que creo que es uno de los grupos como más directos, o sea, que no tienen como tantas cosas como alternas o tantas como cosillas o detalles que se le tengan que poner particular atención. Entonces, en realidad se simplificó con base en la clasificación anterior y ahorita estos son los de los que vamos a hablar el resto de la charla. Entonces, los gliomas difusos de tipo adulto en esta nueva clasificación se dividen bueno, los gliomas difusos en general se dividen en dos grupos clínicos. O sea, estos son los tres principales cambios que hay. Y esto es como la cosa para llevarse a la casa. Uno es que los gliomas difusos se dividen en dos grupos clínicos. Dos,
que se simplificaron estos gliomas de tipo adulto en 3 tipos esenciales, que son los que vimos, ahorita los vamos a volver a mencionar, y la nomenclatura y el grado. Con respecto a cómo se dividen estos gliomas difusos, se dividen en tipo adulto y tipo pediátrico. Y fíjense que digo tipo y no solo digo adulto o pediátrico, porque estos tumores se llaman de tipo adulto o de tipo pediátrico porque son tumores que frecuentemente, predominantemente se presentan en un grupo etario y tienen una morfología particular. Entonces, este tipo de tumores se presentan más frecuentemente en adultos, se presentan más frecuentemente en la edad pediátrica, pero no es restrictivo. Hay tumores de tipo adulto que se pueden presentar perfectamente en la edad pediátrica y viceversa. Entonces, por eso es importante solo mencionarlos como una categoría general, pero tener en cuenta que cualquiera de estos tumores se puede presentar a cualquier edad, siendo lo más frecuente que los de tipo adulto se presenten en adultos y los de tipo pediátrico durante la edad pediátrica. Esta simplificación, pues bueno, dijimos ya se condensan en 3 tipos, que son el astrocitoma IDH mutado, el oligodendroglioma IDH mutado y con codeleción 1p19q, y el glioblastoma IDH nativo, que es no mutado o wild type, así lo vamos a tratar el resto de la plática. Entonces, por definición, el glioblastoma tiene que ser IDH nativo o no mutado. Con respecto a la nomenclatura y el grado, el astrocitoma IDH mutado puede ser grado 2, 3 o 4, dependiendo de las características que vamos a mencionar. El oligodendroglioma sigue siendo lo mismo, grados 2 y grado 3, y el glioblastoma naturalmente es un grado 4. Y como decíamos, el grado histológico permanece con los mismos criterios y se añaden algunas características moleculares, que en este caso sería la de lesión homocigota de CDKN2A o B, y la otra, la amplificación de EGFR o la combinación de la ganancia del cromosoma 7 con la pérdida del 10 o mutaciones en el gen promotor de TERT. Entonces, estas son las características moleculares que debemos conocer, aunque no las utilicemos de manera diaria, porque esto, como ya mencioné anteriormente, si no las tenemos, entonces nos va a limitar para llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces, necesitamos saber hasta dónde llegar con las herramientas que tenemos. Esta es la comparación de la tabla de cómo se clasificaban los astrocitomas difusos y oligodendrogliales, y vean, pues era una lista interminable de cómo se subclasificaban los astrocitomas IDH mutantes, el anaplásico, que en ese entonces existía, el glioblastoma, que podía ser mutante o wild type en ese entonces, y otros, acompañado de otros tumores. Y ahora, pues bueno, estos tumores se dividen en gliomas difusos de tipo adulto y, como mencionábamos, en gliomas difusos de tipo pediátrico, que a su vez se subdividen en gliomas de bajo y de alto grado. Y pues sería como el resumen de lo que hemos mencionado hasta ahorita. Astrocitomas IDH mutantes, que pueden ser grado 2, 3 o 4. Oligodendroglioma IDH mutante y con codeleción 1p19q, quiere decir que debe de cumplir estos 2 requisitos, que pueden ser grado 2 o 3. Y el glioblastoma IDH nativo. Las características o el perfil molecular de estas neoplasias, pues es como implícito en su nombre y creo que también eso ayuda para recordar sus características, que el astrocitoma IDH mutante por definición tiene mutaciones en el gen IDH1 o 2. El oligodendroglioma IDH mutante y con codeleción 1p19q debe de tener ambos mutación en este gen y la codeleción 1p19q. Y el glioblastoma, que además de ser IDH nativo, también puede tener la presencia de amplificación de EGFR, la ganancia de cromosoma 7 menos 10 y las alteraciones en TERT que ya mencionábamos. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar estos gliomas, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar para diagnosticar estos gliomas? Lo que utilizamos en todos los tumores, en todas las especialidades, en toda la patología. La histopatología va a ser la número 1 y esta va a ser la que nos va a dictar nuestra pauta para todo lo que vamos a hacer después. Entonces, muy importante la histopatología. Después de eso vamos a decidir cuál es el panel de inmunohistoquímica que podemos utilizar o que podemos sugerir, incluso si no lo podamos hacer, y los estudios moleculares que requiere ese caso. Con la histopatología, lo más importante, ya que definimos que es un glioma difuso, pues es definir la morfología. Si tiene una morfología astrocitaria versus una morfología oligodendroglial. Y como ya mencionamos, el grado no nada más va a ser histológico, sino que además va a combinar las alteraciones moleculares. Y dependiendo de la morfología, nosotros podemos predecir
qué tipo de alteraciones va a tener. Entonces es muy importante la morfología. Y ya por eso podemos predecir, por ejemplo, si ese tumor va a tener mutaciones en IDH, cómo va a ser el estado de ATRX, de P53, si va a tener una codeleción 1P19Q, solo basados en la morfología. Entonces, morfología astrocitaria versus oligodendroglial. En la pantalla de la izquierda, pues tenemos un ejemplo clásico de una neoplasia infiltrante con morfología astrocitaria, con estos procesos largos que se tienen como un fondo fibrilar en el fondo y que también tiene estas células así como esparcidas de aspecto gemistocítico y la morfología oligodendroglial, que en este caso pues son células que ya están muy bien, que todos las conocemos, yo creo muy bien, estas son de las primeras que nos aprendemos en neuro, que son los núcleos muy homogéneos, redonditos, con la cromatina hipercromáticos y que además tienen este como halo perinuclear que les da el aspecto de huevo frito, ¿no? Y a veces este artificio puede no ser tan evidente y entonces puede verse un poco así, confundir un poco entre morfología astrocitaria o oligodendroglial, pero al final las características nucleares nos ayudan mucho. Entonces, este es el paso uno. Este es no solo el paso uno, sino el paso más importante. Definir qué es un glioma difuso y qué morfología tiene. Los criterios histológicos para la asignación de grado siguen siendo los mismos criterios que han sido desde antaño. El grado 2 es una neoplasia infiltrante que no tiene características anaplásicas, que tiene poca actividad mitósica, que no tiene necrosis ni proliferación endotelial microvascular. ¿Qué es un grado 3? Pues es una neoplasia hipercelular con anaplasia y con actividad mitósica elevada. ¿Qué es un grado 4? Es una neoplasia astrocitaria que además de esas características tiene la presencia de proliferación endotelial microvascular y o la presencia de necrosis, que puede ser necrosis como en esta fotografía en empalizada o puede ser necrosis sin esta morfología. En el oligodendroglioma también los criterios histológicos siguen siendo los mismos, no existe un grado 4, sigue siendo grado 2 o grado 3. El grado 2, una neoplasia difusa con la morfología oligodendroglial, la celularidad moderada y poca actividad mitósica. Y en el caso de los grado 3, pues bueno, la celularidad es obviamente más importante, la actividad mitósica es prominente y también con la presencia o ausencia de proliferación endotelial microvascular y necrosis. Ya que decidimos qué tipo de morfología tienen, entonces nosotros utilizamos generalmente este panel y con esto nosotros podemos ya, pidiendo el panel, no solo lo pedimos a ver qué sale, el panel se pide ya pensando en qué tipo de alteraciones van a tener basados en la morfología. Entonces, pedimos un marcador glial cuando en duda o para sustentar el diagnóstico se puede hacer una proteína fibril ácido glial o el OLIC2, que es un factor de transcripción que nos sirve mucho para detectar neoplasias astrocitarias o oligodendrogliales. El IDH1, que en este caso detecta una mutación específica, R132H. Esta representa más o menos el 90% de todas las mutaciones en IDH, todas las mutaciones. Es la más frecuente por muchísimo. Y entonces este marcador pues nos ayuda a detectar la mayoría de los tumores que son IDH mutantes. El ATRX es otro marcador que utilizamos, además del P53 y del KI67, que obviamente si tenemos un tumor que tiene actividad mitósica elevadísima, pues bueno, el KI67 se puede francamente obviar. Entonces, así es como se ve la proteína fibrilar ácida glial, que resalta muy bien, ya sea la morfología gemistocítica, cuando es un tumor gemistocítico, o los procesos fibrilares en un astrocitoma que tiene una morfología más fibrilar. Y el OLIC2, así es como se ve, es un marcador nuclear que obviamente va a ser positivo en las células neoplásicas, también en las células no neoplásicas, es importante considerarlo. Pero bueno, se puede ver también muy bien la distribución y incluso también se puede ver como las variaciones nucleares. Ahora, los otros marcadores que utilizamos es que les mencioné es el IDH1 con esta mutación en particular, el ATRX y el P53 y con esto es más o menos una combinación, ¿ok? ¿Qué puede pasar con el IDH? Pues que sea positivo, como en este caso, o que sea negativo. ¿Qué puede pasar con el ATRX? Que haya pérdida de la expresión, es decir, que hay una mutación en este gen, o que está retenido, quiere decir que no hay una mutación en ese gen. Entonces, por ejemplo, la pérdida de ATRX es muy importante evaluarla con los testigos internos. Este es un vaso sanguíneo, este es un capilar, y ven cómo las células capilares retienen la expresión de ATRX porque no tienen mutación. Sin embargo, las células que están en el fondo
que no están teñidas con este marcador pierden la expresión porque estas son las células neoplásicas que tienen una mutación en ATRX. Entonces, así es como se evalúa la pérdida o la retención. Y obviamente, si lo comparamos, por ejemplo, con la neoplasia de aquí abajo, pues esta tiene francamente retención de ATRX, por lo tanto no tiene alteración. Y el P53 es variable, pero bueno, pues algunos tumores van a tener expresión en más del 10% y otros tumores van a tener en una expresión en menos del 10%. Entonces, este panel es como el básico, así de recordar de cuál es la combinación de IDH positivo, negativo, ATRX retenido, perdido o el P53 en mayor o menor medida. Estudios moleculares que utilizamos también para diagnosticar estas neoplasias, pues es la secuenciación, que puede ser dirigida, es decir, IDH, específicamente buscando mutaciones en IDH, específicamente buscando mutaciones en TERT, o un panel, alteraciones cromosómicas, que lo más accesible y creo que lo que se utiliza por costos y por accesibilidad es el FISH, aunque también podemos utilizar arreglos cromosómicos que ahorita les voy a mostrar. También, y por supuesto, la metilación del ADN, que lo que más conocemos, pues, es el MGMT, que además tiene un valor predictivo muy importante, porque, pues, solo nos va a decir si los pacientes, eh, nos predice la respuesta a temozolamida, por ejemplo, en pacientes con gliomas difusos, ¿no? Y la metilación global del ADN, que esta en realidad no la voy a mencionar el día de hoy, pero bueno, que es algo que está como muy en boga de cómo diagnosticar estas neoplasias. Sin embargo, honestamente, la minoría de los casos necesitan una metilación global si hacemos un análisis acucioso de la morfología y de la inmunohistoquímica y de los estudios moleculares más básicos. Entonces, vamos a empezar con el astrocitoma IDH mutado. Dijimos que es un glioma infiltrante, que por definición tiene mutaciones en IDH 1 o 2. Y ahora la diferencia es que tiene mutaciones frecuentes en ATRX y o en P53. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la inmunohistoquímica. Si tiene mutaciones en IDH, entonces es altamente probable que la inmunohistoquímica para IDH sea positiva, ¿verdad? Y si tiene mutaciones en ATRX, entonces quiere decir cómo se va a trasladar eso a la inmunohistoquímica. Pues si tiene alteración, entonces lo más seguro es que tenga pérdida de la expresión de ATRX, ¿verdad? Y si tiene mutaciones en P53, es variable, pero bueno, puede tener expresión de más del 10% o puede que no, ¿no? El P53 es como un poquito más variable, pero en general pueden tener expresión de más del 10%. Entonces, vean, solo con una lesión, una persona joven con una neoplasia infiltrante astrocítica, yo puedo más o menos predecir qué tipo de tumor va a ser. Si va a tener mutaciones en IDH, entonces va a tener pérdida de expresión de ATRX y el P53 lo espero positivo en más del 10%. La codeleción 1P19Q tiene que estar ausente, porque si no, como dijimos, esto es por definición un oligodendroglioma. Y los grados que ya mencionamos pueden ser 2, 3 y 4, tomando en cuenta la histología y las características moleculares. La histopatología, ya no vamos a ahondar en esto, dijimos pueden tener una morfología fibrilar o una morfología gemistocítica o mixta. Los criterios histológicos, como ya mencionamos, siguen siendo exactamente los mismos. Y aquí están los criterios esenciales y deseables para el diagnóstico de esta entidad. Entonces, tiene que ser un glioma difuso, un glioma infiltrante que tiene mutaciones en IDH y que además, vean, tiene que perder la expresión nuclear de ATRX o además la exclusión del 1P19Q. Entonces, esto es como si ponemos todas las piezas del rompecabezas juntas, entonces tiene sentido. ¿Por qué? Porque dijimos que una codeleción de 1P19Q por definición excluye el diagnóstico. Y deseables, pues bueno, aquí está, por ejemplo, la mutación en P53 y otras cosas. Entonces, obviamente la morfología astrocitaria, pues esto es básicamente, incluso es como, creo, de lo primero de lo que evaluamos en estas neoplasias, ¿no? Entonces, importante considerar lo que comentábamos de cuáles son los criterios esenciales versus los deseables. Ahora, grado 2, grado 3 o grado 4, histológicos son iguales, no tenemos gran complejidad en eso. Y la diferencia entonces es cuáles son las características moleculares que van a hacer que esto sea un grado 2, grado 3 o grado 4. El 2 es básicamente lo que comentamos, poca celularidad o moderada, ausencia de anaplasia, baja actividad mitósica y muy importante, no tiene proliferación endotelial, no tiene necrosis, pero además muy importante que la deleción homocigota de este gen está ausente, ¿ok? Si esta deleción homocigota está presente, independientemente de cómo se vea ese tumor,
si tiene mitosis, si tiene necrosis, si tiene proliferación endotelial, eso automáticamente lo eleva a un grado 4. Y en general estos tumores que tienen esta de lesión homocigota tienen también otras características de alto grado por histología, o sea, no son neoplasias que en general se vean de alto grado, al menos se ven como de un grado intermedio. Entonces, vean como también el grado 3, por ejemplo, tiene ausencia de lesión homocigota de este gen, porque lo más importante es que si está presente, esto automáticamente lo eleva a un grado 4. Y esto no es solamente como por casualidad o por azar, sino porque estos pacientes que tienen la de lesión homocigota en realidad tienen un comportamiento, el comportamiento en estas neoplasias es más agresivo que los que no lo tienen. Entonces, bueno, veamos este caso clínico. En esta, pues bueno, en el HIE vemos un corte histológico en el que se observa una lesión glial, neoplásica, infiltrante con morfología astrocitaria que es positiva para GFAP. Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que es un glioma infiltrante con morfología astrocitaria y el grado histológico es bajo. No hay, la celularidad es moderada, no hay actividad mitósica, no hay necrosis, no hay proliferación endotelial. Entonces, el grado histológico es bajo. ¿Qué necesitamos saber después? Necesitamos saber el estatus de IDH. Para eso, pues bueno, hacemos nuestro panel y como ya habíamos mencionado, pues bueno, si esperamos que esta neoplasia tenga una mutación en IDH, entonces el IDH va a ser positivo y en general la mayoría de estos tumores van a tener mutaciones en ATRX, por lo tanto van a tener pérdida de la expresión de este marcador y el P53 va a ser positivo en general en más del 10% de los casos. Recuerden, es variable, pero frecuentemente así es como la combinación de inmuno, ¿no? Entonces, este es un astrocitoma IDH mutado de grado histológico bajo. ¿Qué nos falta para poder darle un grado definitivo? Pues necesitamos saber cómo está el estado de este gen, si tiene de lesión homocigota o no. Entonces, en este caso, esto es el microarreglo cromosómico que les mencionaba, que es lo que hacemos nosotros aquí en la clínica. Y en este, pues lo que analizamos es la deleción de ese gen que está en el cromosoma 9, de hecho está en el brazo corto del cromosoma 9 y se tendría que ver como una rayita que se va todo así hasta abajo para llamarlo de lesión homocigota. En este caso no lo tiene y entonces como tiene un grado histológico bajo y no tiene de lesión homocigota, entonces ahí sí podemos hacer el diagnóstico de astrocitoma IDH mutado, grado 2 de la OMS. Paréntesis, sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, en este caso tuvimos todo, tuvimos la morfología, tuvimos la inmuno, tuvimos el estudio molecular. ¿Qué pasa si no tengo el marcador de inmuno? Bueno, pues entonces recuerden siempre, recurran a su NOS, recurran al NOS y vuelvan a la morfología y vuelvan a los marcadores de inmuno que tienen a la mano. ¿Cuáles son los factores pronóstico predictivos de estos tumores? Pues naturalmente la edad, la extensión de resección, el grado histológico es importante y además ahora añadimos la de lesión homocigota de CDKN2A or B. Bien, pasamos ahora al oligodendroglioma, IDH mutado y con codeleción 1P19Q. Suena como un nombre eterno, pero creo que me parece muy importante decirlo completo con sus nombres y sus apellidos y su nombre de en medio y todo lo demás, porque así no se nos olvidan cuáles son las características histológicas y moleculares de este tumor. Entonces ya sabemos cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir en automático para llamarlo así. Es un glioma infiltrante, ¿cierto? Que tiene mutaciones en IDH1 o 2 y con codeleción 1P19Q, como lo dice su nombre. Las mutaciones en TERT en este gen son frecuentes y vean, a comparación de los astrocitomas IDH mutados, las mutaciones en ATRX y en P53 son raras. Entonces, volvamos a nuestro panel básico de inmunohistoquímica. Si yo le hago IDH por inmunohistoquímica, tengo 90% de probabilidades de que esa neoplasia sea positiva para IDH, ¿correcto? Ahora, si le hago ATRX y le hago P53, entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que esto tenga retención o pérdida de ATRX? Pues si son raras, lo más probable es que ATRX esté retenido, la expresión, en contraste con el astrocitoma. Y si las mutaciones en P53 son raras, pues entonces también, ¿qué espero? Pues que no tenga una expresión exuberante de P53, ¿verdad? Entonces ahorita lo vamos a ver. Y los grados 2 y 3, pues bueno, estos se asignan básicamente por histología. Aquí les muestro unas fotomicrografías de un oligodendroglioma, en las que, bueno, pues en el extremo izquierdo vemos esta morfología oligodendroglial clásica, con los núcleos que ya mencionamos, las características citológicas. Algo que es también característico que no debemos olvidar, pues son las estructuras secundarias de Scherer, ¿verdad?
que son estas, por ejemplo, el arreglo como la condensación subpial, que es clásica, no es patognomónica, pero es típica de los oligodendrogliomas. También esta vasculatura, ¿no? Que en muchos, en los libros de antaño se describía como el huevo, ¿cómo se llama? La red de gallinero y también la presencia de microcalcificaciones. Entonces, nada de esto es patognomónico, pero sí es característico y sí es bastante sugerente con la morfología. Y algo que olvidé mencionar de esta primera fotografía, pues es la satelitosis perineuronal, que aquí está una neurona y ya saben, las células oligodendrogliales neoplásicas como que les gusta abrazar ahí a las neuronas. Los criterios histológicos ya comentados, grado 2 o grado 3, no existe el grado 4. Y aquí están los criterios esenciales y deseables para esta neoplasia. Esenciales, pues una neoplasia infiltrante que tenga mutaciones en IDH y que tenga la combinación de todo el brazo de lesión 1P19. Esto es muy importante. Entonces se tiene que confirmar esta codeleción para el diagnóstico de oligodendroglioma. ¿Cuál es el grado 2? Pues lo que ya sabemos, pues aquellos en los que la actividad mitósica sea baja o incluso ausente y que haya ausencia de proliferación endotelial y necrosis. Y el grado 3, pues en aquellos que tienen estos criterios, pero que además muestran actividad mitósica y o proliferación endotelial y o necrosis. ¿Ok? Entonces, en el caso del oligodendroglioma, esencialmente los criterios para asignación de grado siguen siendo eminentemente histológicos. Y bueno, aquí está otro caso clínico. Este es un glioma también difuso, ¿verdad? Parecido al caso anterior. La diferencia es que la morfología se ve diferente. Estos núcleos se ven más redondos, monomorfos, con este halo perinuclear. Tiene una morfología oligodendroglial. Y entonces vean, cuando hacemos los estudios el estudio de inmunistoquímica, este tumor es positivo para IDH1 y además presenta retención de ATRX y el P53 es esencialmente negativo, que va de acuerdo con las características moleculares que ya mencionábamos de esta neoplasia. Entonces, pues esto es un glioma infiltrante, IDH mutado, compatible con oligodendroglioma de grado histológico bajo. ¿Qué necesitamos entonces en este caso? Pues necesitamos el estatus de 1P19Q, ¿verdad? Y entonces, utilizando este microarreglo cromosómico que nosotros usamos, se puede utilizar también FISH. Con el FISH es muy importante siempre correlacionar con la morfología, porque como las pruebas son muy chiquitas, a veces puede detectar de lesiones muy, muy pequeñas, pero no de todo el brazo del cromosoma 1, sí, del 1P o del 19Q. Entonces, es muy importante recordar eso para no sobrellamar algo que no sea un oligodendroglioma de esa manera. Entonces, en este caso, el microarreglo cromosómico, pues aquí se tiene, este es el cromosoma 1, este es el 1P, y vean cómo se va todo como a la mitad. Esto es la pérdida del 1Q. Y aquí tenemos el 19, que este es el 19Q, que también se va para abajo. Entonces, con esto comprobamos la presencia de la codeleción de 1P19Q. Entonces, con esto, pues, es un oligodendroglioma IDH mutado y con codeleción 1P19Q, grado 2 de la OMS. Factores pronóstico predictivos para esta neoplasia, pues la edad, también la localización, que como todos sabemos es predominantemente frontal, la extensión de resección y el grado que en este caso es eminentemente histológico. Y algo que quiero mencionar, que también me gustaría destacar en esta presentación, es que hay algunas neoplasias que incluso antaño existía esa clasificación en el libro de la OMS de oligoastrocitomas, ¿verdad? Muchos, de hecho, llegamos a ver o llegamos a utilizar ese término de oligoastrocitoma para diagnosticar estas neoplasias que tenían una morfología híbrida entre astrocitomas y oligodendrogliomas, ¿no? Esta morfología oligoastrocitaria en realidad se removió ya de la clasificación de la OMS y se removió porque muchos de estas neoplasias lo que resultan ser los tumores que tienen esta morfología astrocitaria son en realidad astrocitomas IDH mutados. Y como ustedes pueden ver, esta neoplasia que se ve como que no está muy bien definida si es un astro o es un oligo, tiene unas células más grandes, pero otras más redonditas. Generalmente son lesiones que tienen mutaciones en IDH, pero pérdida de ATRX y el P53 elevado en más del 10%. Entonces, esto me parece una correlación muy bonita porque aquellos tumores que son así como que no se sabe muy bien, como que siempre que pongo al microscopio una lesión y tiene una morfología intermedia o una morfología híbrida, puedes casi apostar que esto va a ser un astrocitoma IDH mutado. Y entonces ya haces la inmunohistoquímica y confirmas el diagnóstico, cosa que es muy útil
para el manejo clínico. Y bueno, por último, el glioblastoma, IDH nativo. Este es un glioma infiltrante que, por definición, no tiene mutaciones en IDH, ¿ok? Ya no existe el glioblastoma IDH mutado, eso no existe ya. Por definición, tiene ausencia en mutaciones en IDH o en la histona 3, ¿ok? Esos gliomas difusos de la línea media que tienen, o hemisféricos que tienen mutaciones en el gen de la histona 3, no clasifican como glioblastoma. Obviamente debe de haber presencia de proliferación endotelial y o necrosis y o alguna de las alteraciones moleculares que ya mencionaba de EGFR, la combinación de +7 -10 cromosómica y la mutación en TERT. Las mutaciones en P53 son variables, pueden estar, pueden no estar, pero algo importante es que son raras en ATRX. O sea, generalmente los glioblastomas van a mostrar preservación de la expresión de ATRX. Es muy raro que un glioblastoma tenga mutaciones en ATRX. Y bueno, este es un grado 4 que puede alcanzarse o se puede llegar por histología o por la combinación de la histología con alteraciones moleculares o por las alteraciones moleculares. Estas son las características histopatológicas que ya mostrábamos anteriormente, pues es una lesión muy celular con actividad mitósica prominente, la proliferación endotelial y la necrosis, ¿no? Y muy importante también considerar los subtipos histológicos, estos más, pues para no confundirlos con otras neoplasias, ¿no? Muy importante saber que existen glioblastomas que pueden tener morfología súper variable. A mí, de hecho, me gusta mucho me parece muy acertado el término de multiforme, porque la morfología que pueden tener estos tumores es lo que quieran, ¿no? Incluso dentro de un mismo tumor puedes encontrar morfologías muy variadas, entonces es importante considerar los subtipos histológicos. Estos son los criterios esenciales, que dijimos por definición, ausencia de mutaciones en IDH en la histona, tiene que ser un astrocitoma difuso, por supuesto, y alguna de las características que ya mencionábamos, histológicas y o moleculares. Ahora, les voy a poner 2 escenarios diferentes para que veamos cuáles son como para comparar, cómo abordaríamos un glioma de alto grado dependiendo de la edad. Este es el escenario 1. Es un paciente de 63 años que tiene una lesión hemisférica con realce periférico tras la administración del medio de contraste, necrosis central, se ve como un glioma de alto grado. Entonces, recibimos el espécimen y entonces vemos efectivamente un glioma difuso, histológicamente con celularidad alta, con actividad mitósica, alto grado, proliferación endotelial, necrosis, ¿no? Entonces, esto se ve, huele y parece un glioblastoma, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita lo que podemos decir es que es un glioma infiltrante con morfología astrocitaria y el grado histológico es alto. Eso es lo que podemos decir hasta aquí con nuestro HIE, que eso ya es bastante. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacer la inmunohistoquímica. Hacemos nuestro panel. El OLIC2 solamente para mostrarles que no, en realidad no lo necesitábamos, pero bueno, solo para mostrarles que es un glioma, tiene diferenciación glial. El IDH1 es negativo, el ATRX está retenido porque dijimos que las mutaciones en ATRX son raras y el P53 está aquí como que más o menos un 10%, pero dijimos puede no estar, puede o puede no estar. Entonces, aquí se acabó el asunto. Es una persona de 63 años con las características clínico-radiológicas compatibles. Entonces, esto es un glioblastoma IDH nativo, grado 4 de la OMS. Ahora vamos al escenario número 2. Misma historia, misma imagen radiológica. Paciente de 41 años en vez de 63. Misma histología. Glioma infiltrante de alto grado. ¿Qué vamos a decir? Lo mismo que dijimos en el anterior. Glioma infiltrante de morfología astrocitaria de grado histológico alto. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a hacer la inmuno. Y la inmuno es exactamente igual. Positivo para marcadores gliales, negativo para IDH1, retención de ATRX, P53 más o menos 10%. Exactamente el mismo escenario, solo cambia la edad del paciente. ¿Cómo vamos a hacer con este? ¿Lo podemos llamar glioblastoma? No, no lo podemos llamar glioblastoma. ¿Ok? Podemos llamar que esto es un astrocitoma infiltrante de grado histológico alto. Probablemente sea un glioblastoma, pero tenemos que confirmarlo. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Tenemos que confirmarlo comprobando el estatus de IDH. Y en ese caso sí se tiene que hacer la secuenciación porque es un paciente de 41 años, ahorita lo voy a mencionar. Entonces, se hace la secuenciación, en este caso, no hay mutaciones en IDH, no hay mutaciones en TERT, y entonces, perdón, en este caso sí había una amplificación de EGFR
y la ganancia del 7 o más 10. Aquí no era sin, era con amplificación de EGFR y la ganancia del cromosoma 7 y menos 10. Entonces ahí es donde lo podemos llamar IDH nativo, OMS grado 4 de sistema nervioso central. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fue la edad. ¿Ok? Los pacientes que son 55 años en adelante, solo con la morfología, con la imagen y con la inmunohistoquímica, si esa combinación es compatible con el diagnóstico, con eso se puede hacer el diagnóstico. Si son pacientes menores de esa edad, se tiene que comprobar el estatus de IDH. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores pronóstico? La edad, la extensión de resección, mismo que todos los gliomas difusos que hemos mencionado, la metilación del promotor de MGMT, por lo que comentábamos de la respuesta terapéutica temozolamida, y ciertos subtipos histológicos. Obviamente, esto es importante. ¿Por qué? Pues porque algunos glioblastomas pueden ser incluso más agresivos o pueden ser un poco más indolentes, y particularmente quiero mencionar este que es con componente neuronal primitivo, porque estos tumores tienden a diseminarse por el líquido cerebroespinal. Entonces es importante reconocerlos para hacerles saber a los clínicos, porque esto va a incidir en gran medida en el seguimiento de estos pacientes. Y esto es muy fácil, solamente si tiene un componente que se ve primitivo, esas áreas generalmente son positivas para sinaptoficina. Entonces esto es muy fácil y muy accesible poder darles información a los clínicos. Ahora, algunas consideraciones con respecto a IDH1, lo que comentábamos con la edad. La ausencia de positividad para este marcador es suficiente para el diagnóstico de glioblastoma si el paciente tiene 55 años o más. Ajá, si tiene la histología clásica, si tiene la inmunoclásica, si no está en la línea media este tumor y este paciente tiene más de 55 años o igual a 55 años, con eso se puede hacer. Todo lo que no cumple estos requisitos, menos de 55 años, tiene pérdida de la expresión de ATRX, es un glioma en la línea media, se tiene que comprobar el estatus por patología molecular. Forzosamente, es necesario hacerlo para llegar a un diagnóstico definitivo. Si no, el diagnóstico va a ser glioma infiltrante de alto grado con morfología astrocitaria. ¿Mm? En tumores, como ya lo comentábamos, localizados en la línea media, ajá, pues se tiene que descartar el glioma difuso de la línea media. Entonces, eso también se puede hacer incluso por inmunohistoquímica para hacer el marcador de esta alteración molecular de H3K27M. Ajá. Puede hacerse por inmuno, puede hacerse por secuenciación. El marcador es mucho más accesible, obviamente. Y en tumores hemisféricos es importante también descartar estos tumores que tienen alteraciones en otro gen de la histona, otra alteración en el gen de la histona 3, que son los G34, que también se puede hacer por inmunohistoquímica. Entonces, en resumen, ¿cuál es la conclusión de esta charla? Los gliomas difusos se dividen en dos grupos, ajá, los de tipo adulto y los de tipo pediátrico. Muy importante considerar esto como una generalidad. Ajá. Los gliomas de tipo adulto conforman tres tipos, que son el astrocitoma IDH mutado, recuerden grado 2, 3 o 4, oligodendroglioma IDH mutado y con coagulación 1P19Q, para que no se nos olviden cuáles son las dos alteraciones moleculares que son requisito para llamarlo oligodendroglioma, y el glioblastoma IDH nativo, que por definición debe de tener ausencia de mutaciones en este gen. El grado OMS ya se asigna dentro de cada uno de estos tipos tumorales y considera tanto los hallazgos histológicos como los moleculares. Y por último, que la información clínica, los hallazgos patológicos y la inmunohistoquímica siguen siendo la base, el sustento para el diagnóstico y tratamiento de estos tumores, incluso en ausencia de estudios moleculares. Entonces, muy importante considerar que nuestro paso uno y el paso que siempre va a ser el más importante es echar mano de la información clínica, de la imagen y de correlacionarlo con lo que tenemos con nuestro HY. Eso va a ser siempre la parte fundamental de cualquier estudio anatomopatológico. Y volviendo a lo que les comentaba del C-Impact al principio, esto creo que es muy importante traerlo a nosotros, ajá, traerlo a nuestros recursos, a nuestro medio, el uso del NOS, ajá, porque en muchos de los casos no vamos a tener acceso a los estudios de inmunistoquímica, no vamos a tener probablemente menos a los estudios moleculares. Entonces, si es que no podemos echar mano de eso,
es importante volver a ese diagnóstico estratificado para nosotros saber hasta dónde podemos llegar, o sea, y darles toda la información que podamos sin sobre diagnosticar cuando no tenemos los recursos para hacerlo y al mismo tiempo sabiendo que la información que le estamos dando a nuestros clínicos, pues es relevante para el manejo de los pacientes, ¿no? Entonces, con eso es con lo que quiero concluir y pues bueno, con esto muchas gracias de nuevo a Sandra por la invitación, muchas gracias a todos ustedes por estar por participar y bueno, atenta a sus preguntas y comentarios. Wow, Adelita, muchísimas gracias por esta tremenda revisión de esta área de la patología que siempre, bueno, la mayoría de los patólogos generales le tenemos miedo porque uno pues no lo maneja y menos en esta profundidad, ¿no? Me gustó mucho este enfoque que le diste y que es lo que quizás tenemos que tener nosotros a mano, que es este diagnóstico estratificado y poder llegar hasta dónde podemos llegar. O sea, si yo tengo solo HE, tengo que llegar hasta este punto y mm, poder nombrar la nomenclatura de lo que estoy viendo con la herramienta que tengo. Si tengo inmuno, entonces Así es. puedo decir tal cosa y nosotros, por lo menos aquí en Venezuela, nos quedaríamos hasta ahí porque aquí no tenemos disponibles pruebas moleculares. Ujú. Pero excelente y creo que es súper útil para los que de alguna manera, bueno, nos llegan este tipo de muestras. Em, Vamos a ver si hay preguntas por acá en los asistentes. Creo que por ahí está la vía, la doctora Lara, que es la neuropatólogo que trabaja con nosotros. No sé si, porque afortunadamente nosotros tenemos un neuropatólogo con nosotros. Qué fantástico. No sé si tiene alguna pregunta. Eh, sí, por aquí ando. Yo quería preguntar cómo hacemos en los casos donde la biopsia no es completamente representativa del tumor y bueno, uno sospecha porque hay un marcado pleomorfismo, hay algunos criterios que hace sospechar que pudiera ser un glioblastoma, pero uno no tiene todos los criterios morfológicos para poder hacer el diagnóstico. Por imagen de resonancia dicen que es una imagen heterogénea con edema y el neurocirujano lo envía como con la posibilidad de un diagnóstico de glioblastoma clínicamente y por imagen. Ujú, ¿Cómo hacer en esos casos donde no tenemos todos los criterios en la lámina son muy sospechosos y uno le hace la inmuno y por ejemplo, da un IDH positivo, un IDH1 positivo mutado? ujú. ¿Cómo se diagnostica ese caso? Sí, esa es una, ¿Se puede hacer el diagnóstico de glioblastoma o nos quedamos como que es un tumor morfológicamente astrocitario de alto grado hasta allí? sí, esa es IDH una, mutado. sí, esa es una muy buena pregunta, doctora. Gracias por preguntarlo, creo que es muy valiosa. Eso es algo con lo que nos encontramos no con tanta infrecuencia. Son Sí. lesiones que nos podemos encontrar, de hecho, frecuentemente, y por eso es tan importante hacer la correlación clínico-radiológica. Porque Ujú, a veces cuando nosotros estamos viendo un glioma infiltrante que se ve, por ejemplo, de bajo grado, y si no vemos, por ejemplo, si no vemos en el expediente, si no hablamos con los clínicos, si no tenemos la imagen, pues lo podemos diagnosticar como un glioma difuso de bajo grado, ¿no? Y de repente recibes la llamada de no, pero pues es que esta es una lesión con reforzamiento que al medio de contraste, heterogénea y necrótica y ujú, etcétera. ujú. Entonces, Exacto. lo más importante es la correlación, ¿no? Entonces, si no me checa lo que yo estoy viendo, por ejemplo, o lo que me está diciendo el clínico, el cirujano y la imagen con lo que yo estoy viendo, generalmente no podemos aumentar lo que estamos viendo en la laminilla, ¿no? Entonces, Exacto. si lo que estamos Ujú, viendo en la laminilla es un glioma difuso de bajo grado, pues entonces eso es lo que se diagnostica, ¿no? Se diagnostica un glioma difuso de bajo grado que puede tener, no sé, el escenario sería una neoplasia con celularidad moderada, actividad mitótica baja, ausencia de proliferación endotelial, ausencia de necrosis, ¿no? Y ahí es ujú. importante, vale mucho el comentario de precisamente eso, de estos hallazgos
pudieran no ser representativos de la parte de mayor grado de la lesión señalada, ¿no? Entonces, nosotros eso es lo que generalmente hacemos. Cuando no nos checa lo que estamos viendo en la laminilla con la imagen y con la información que recibimos, ponemos una nota diciendo que eso que estamos viendo pudiera ser no enteramente representativo de la lesión que el paciente tiene, ¿no? Y lo comunicamos obviamente con los cirujanos, ¿no? Para que ellos estén al tanto de esto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si fuera un astrocitoma que fuera positivo para IDH, que fuera mutado, y se tiene la idea de que esa lesión puede ser una lesión de alto grado, exactamente lo mismo. Se diagnostica como astrocitoma IDH mutado, histológicamente de bajo grado, ¿no? O, por ejemplo, si tenemos uno que es grado, de lo que sería un grado 3, ¿no? Histológico, solo con actividad mitósica, pero no necrosis ni proliferación endotelial microvascular. Entonces, nosotros lo que ponemos es astrocitoma IDH mutado con actividad mitósica elevada, ¿no? Entonces, si no se cuenta, por ejemplo, con estudio molecular para hacer el análisis de Sirica y N2A, entonces pues ya no podemos llegar a más, ¿no? Entonces lo que se dice es que es un astrocitoma, que es IDH mutado y que tiene actividad mitósica elevada. Entonces, que sería equiparable a un grado 3, ¿no? Ya no lo podemos llamar glioblastoma porque tiene una mutación en IDH. Entonces, siendo mutado para IDH, automáticamente eso ya no es un glioblastoma, ¿no? Entonces ya lo podemos sacar de esa categoría. Pero sí, siempre que haya una discrepancia entre la parte clínico-radiológica y la parte patológica, es importante hacer mención, hacer una nota de que es probable que este espécimen no sea enteramente representativo de la totalidad de la lesión, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Es que yo siempre se lo recalco a los cirujanos, porque a veces ellos insisten, pero es que por imagen sí, yo le digo, pero necesariamente en la muestra no están. Y si yo no puedo diagnosticar, si yo no tengo los criterios, que son 4 criterios, si yo no tengo esos criterios en la lámina, aunque en la resonancia tenga la imagen de un alto grado, pero si yo en la lámina no tengo los criterios, yo no le puedo aumentar el grado. Yo por Así es. imagen digo correlacionar con la imagen y si es de alto grado, la muestra no es representativa de lo que hay no es representativa del tumor. Así es. Eso es muy Y importante. por eso es importante volver como a este diagnóstico estratificado. Porque si nosotros, por ejemplo, podemos poner la localización, ¿no? Y en este caso, si no tenemos, por ejemplo, imaginemos que es un caso que es un astrocitoma, ¿no? Entonces, imaginemos que está localizado en el lóbulo frontal derecho, entonces lo que podemos decir es que es un glioma infiltrante IDH mutado. Eso es lo que podemos decir, ¿no? Exacto. ¿Qué morfología tiene? Bueno, tiene morfología astrocitaria, entonces lo ponemos astrocitoma. Ajá. ¿Qué grado tiene histológicamente? Histológicamente se ve como un grado 3 porque tiene anaplasia y tiene actividad mitósica, pero no tiene los criterios de un grado 4. Ajá. Y en la nota, precisamente en esta parte, es donde se pone el análisis de los demás estudios moleculares con los que yo podría diagnosticar alto grado, no están disponibles. Que en ese caso, en ese particular ejemplo del que estamos hablando, sería el estatus de CDKN2A y B no disponibles. Ajá. Y entonces, a lo Exacto. mejor es un grado 4, pero no lo tengo disponible, yo no lo puedo hacer. Entonces, al menos ellos ya saben que histológicamente hasta ahí es a donde yo llegué. Y yo ya no puedo llegar a más porque no tengo el estudio molecular y no tengo los criterios histológicos para llamarlo de mayor grado, ¿no? Entonces, creo que por eso es que este diagnóstico estratificado y el NOS y demás ayudan bastante porque en los contextos en los que no tenemos más para diagnosticar, pues nosotros sí tenemos que decirles hasta aquí es a donde puedo llegar porque ya no tengo esto, ¿no? Y entonces hacer mención de las cosas que son parte de los criterios actuales, pero que no tenemos disponibles para evaluación. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Porque No, de verdad que a veces aquí los cirujanos están empeñados en que hay que darle nombre y apellido y están acostumbrados a eso y entonces cuando uno le dice, no, pero es que si no tengo todo a mi mano no puedo llegar más allá, sino hasta donde puedo llegar. Y de hecho yo últimamente estoy reportando así pruebas moleculares que no están disponibles en el país y o sea, hasta ahí puedo decir algo, pero más ya no exacto, puedo porque no las tengo. exactamente. Y yo creo que poner esa nota es muy valioso, es muy útil, porque así creo que nosotros estamos haciendo el reconocimiento
de que hasta ahí llegamos, ¿no? Ya no podemos hacer más. Sabemos qué es lo que necesita, pero ya no se le puede hacer. O sea, Exacto. no es que no sepamos lo que está Ujú. pasando con ese tumor, es que ya no podemos hacer más, ¿no? Entonces, hasta aquí llegué. Y es muy importante hacer mención de eso y creo que en algunos casos, al menos esa es tengo la fortuna de que esa es la experiencia de cuando ya no se puede más, pues ya no se puede más, ¿no? O sea, y es creo una cuestión como de, entre más uno interactúa con los cirujanos y entre más uno les va haciendo mención de esto, es como que se van familiarizando un poquito más y van aceptando un poquito más la información y pues entiendo también la frustración de que ellos quisieran saber más para poder tratar a los pacientes, pero desafortunadamente pues hasta ahí es donde podamos llegar, ¿no? Por acá hay Exacto. otra De verdad, pregunta. muchísimas gracias, doctora. No, ¿de qué? Por acá hay una pregunta en el chat que dice, cuando el diagnóstico es NOS, ¿cómo interfiere en el tratamiento? Esa también es una buena pregunta porque depende yo creo que de varias cosas. Depende una del tipo de tumor, ¿no? Es distinto, por ejemplo, si es un astrocitoma IDH mutado, si es un oligodendroglioma, si es, eso depende, ajá. La otra de la que depende es del medio en el que estamos, porque incluso estando en un mismo país o en un mismo estado, también me imagino que varios de nosotros hemos tenido la experiencia que varía de acuerdo a las instituciones, ¿no? Con los recursos que tienen para tratar a los pacientes. Entonces, yo creo que depende de varias cosas. En el caso, por ejemplo, tomemos este ejemplo 2, ¿no? Que es un oligodendroglioma NOS que se ve como un oligodendroglioma de grado 3, dependiendo del centro, y eso es algo que yo he visto, dependiendo de la institución, hay pacientes que van a recibir, por ejemplo, tratamiento adicional con quimioterapia y pacientes que no, ¿no? Entonces, creo que eso y depende más bien de si es, por ejemplo, un oligodendroglioma versus un astrocitoma, o si es un astrocitoma mutado versus un glioblastoma, por ejemplo. Entonces, algo que creo que de primera instancia no recibiría un paciente con oligodendroglioma sería, por ejemplo, temozolomida, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es decirles como cuál es la morfología que nosotros estamos viendo, cuál es el grado que nosotros estamos viendo, porque todavía en nuestros medios en nuestros países todavía vemos que los clínicos tratan basados en el grado, ¿no? O sea, basados en si es un grado 2, grado 3 o grado 4, ¿no? Entonces, es importante decirles histológicamente qué tan agresivo se ve para que ellos tomen una decisión. ¿Incide? Sí incide, porque eh, si tienen, por ejemplo, protocolos de tratamiento para astrocitomas IDH mutados y no tenemos la manera de evaluarlo, pues obviamente va a incidir en ese sentido, pero creo que al menos podemos más o menos darles una guía a los cirujanos y a los oncólogos, ¿no? De cómo tratar con base en las características morfológicas y en el grado histológico que nosotros estamos viendo. Entonces, en resumen, creo que sí incide, ajá, lo que ya comentamos, em, pero al mismo tiempo creo que podemos seguir proporcionando información que es útil para el tratamiento de los pacientes, ¿no? Y seguimiento. Adelita, yo tengo una pregunta adicional, de repente un poco tonta, pero que siempre, bueno, causa controversia es la manera de estimación del KI-67. Ujú. ¿Cómo estiman ustedes allá el KI? ¿Lo cuentan, Ah, cuentan las células o cómo lo hacen? no, y no es una pregunta que ninguno de nosotros nos hayamos hecho, porque de hecho no hay un estándar, ¿no? Para medir el KI-67. Se puede hacer de varias maneras, o sea, se puede hacer como desde hacer un aproximado, ¿no? Que en muchas ocasiones eso es lo que lo que personalmente hago, es un estimado, ¿no? De más o menos uno empieza como muy meticuloso contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 células y después cuáles son positivas para acá y etcétera, pero después se vuelve uno bastante, creo que todos nos volvemos como bastante buenos haciendo un aproximado del KI. En la mayoría de los casos también algo que creo que en los gliomas difusos al menos no es como
como crucial llegar a un porcentaje exacto del KI67, porque los que son de alto grado son de alto grado, ¿no? Los que son de grado intermedio van a tener al menos un 10% de expresión, entonces lo van a tener. Y cuando veamos un KI67 de menos del 1%, que son 2 o 3 núcleos, pues entonces eso es como que incluso va en contra de que sea una lesión de alto grado, ¿no? Incluso hay que pensar en otras posibilidades. Entonces, esa es una, aproximado. La otra que se puede hacer, hay una tablita, de hecho, que esa la utilicé por mucho tiempo, que es una tablita que hizo el doctor Peter Berger, que es él se puso a hacer meticulosamente como las ilustraciones de los porcentajes de más o menos del 1 al 4%, del 4 al 8, del 8 al 12, del 12 al 16, más del 16, de cómo se veían por fotografía, y entonces más o menos uno ve su campo y comparas con el campo de la tabla, y entonces tienes un aproximado, ¿no? Que igual, como lo digo, es un intervalo, ¿no? De 8 a 12, de 1 a 4, de 4 a 8, ¿no? Y la otra es también que se puede hacer por estos medios digitales, ¿no? Que puedes, o sea, que te empiezan que tú puedes empezar a contar el KI y seleccionas un campo y te da como un porcentaje aproximado. Sin embargo, pues esto tampoco está estandarizado. Entonces, eh, eh, lo que más yo ocupo es un aproximado, ¿no? Es un estimado. Y lo que obviamente busco es que si hago un KI 67, busco el área que sea como más prominente, ¿no? En la que sea más prominente la expresión de KI para llamar esa área como aproximadamente hasta tal porcentaje, ¿no? Y eso es lo que menciona en el reporte. Pues agradecidísima. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, creo que no, que ya afortunadamente nos dejaste grabarla para volverla a ver y reforzar los conocimientos que no tenemos, que estuvieron fabulosamente explicados, pero necesitamos ver la charla como unas 2 o 3 veces para fijarlos. No, pues qué bueno que la van a poder tener ahí. Gracias, Adelita. No, ¿de qué? Y pues un Muchos gusto y cariños y ojalá nos veamos de nuevo pronto. ¿No vas ojalá para que sí. Argentina? No, Ah, no voy para Argentina. Sí, pero bueno, bueno, pues, ojalá que nos veamos pronto. pues muchos cariños. Igualmente, bonita tarde para todos. Bye. Bye.